Siempre supe que mi hermana era la favorita, pero no imaginé que intentarían quitarme mi casa, con esta excusa. Desde que tengo memoria, supe que algo no encajaba. No lo podía nombrar de niño, pero lo sentía. Una diferencia invisible. Una especie de balanza que siempre se inclinaba hacia el mismo lado, hacia Fiorella. Ella era la hija brillante, la que recibía elogios en las reuniones familiares, la que tenía el cuarto más grande, los juguetes nuevos, las mejores mochilas para el colegio. Yo, en cambio, era el que entendía, el que sabía esperar, el que tenía que tener paciencia porque tu hermana es menor. La ironía es que solo nos llevábamos 2 años. Mis padres nunca lo dijeron directamente, pero su forma de actuar lo gritaba. Si Fiorella llegaba tarde, era porque seguro tuvo un mal día. Si yo lo hacía, era falta de responsabilidad. Si Fiorella se frustraba, había que protegerla. Si yo mostraba emociones, era un drama innecesario. No era que no me quisieran. Estoy seguro de que a su modo me querían. Pero no de la misma forma. Con Fiorella era devoción. Conmigo era expectativa. A los 16, mientras Fiorella se preparaba para un viaje de intercambio a París con sus compañeras del colegio, yo estaba trabajando los fines de semana en una gasolinera, limpiando parabrisas y rellenando tanques por propina. Cuando pregunté por qué ella sí podía ir y yo no, mi mamá me dijo, porque ella lo necesita más. Tú eres fuerte, hijo. Tú puedes con todo. Así crecí, pensando que ser fuerte significaba aguantarse todo sin decir nada. Que amar a tu familia era aceptar que nunca serías prioridad. Durante la universidad, trabajé medio tiempo, pedí becas, viví en departamentos diminutos con personas que apenas conocía, y muchas veces me fui a dormir con hambre para ahorrar algo de dinero. Mientras tanto, Fiorella se cambiaba de carrera como quien cambia de canal en la televisión, y mis padres la aplaudían por explorar sus pasiones. No me quejé. Guardé silencio, porque para entonces ya lo había aceptado. Yo era el hijo funcional, el que resuelve, el que sostiene, el que ayuda. Y así llegamos al presente. Después de años de esfuerzo, de juntar cada centavo, de decir no a cosas que me hubiera encantado hacer, como viajar o darme algún lujo, por fin tenía lo suficiente para comprar una casa. Una modesta, pero mía. Un lugar donde no escuchara las quejas de nadie, donde nadie tocara la puerta para pedirme favores, donde yo pudiera respirar. Mis padres sabían que estaba ahorrando. Les conté con ilusión que ya estaba buscando propiedades. Y aunque me sonrieron, noté algo raro en sus caras, como si mi felicidad los incomodara, como si estuvieran esperando algo más. No tardé mucho en entender qué era. Un domingo fui a dejar unas herramientas a su casa. Iba solo de paso, pero mientras entraba por la cocina, escuché mi nombre. Me detuve. No sé por qué. Instinto, tal vez. Y escuché la conversación. Estoy segura de que lo hará, dijo mi madre. Siempre ha sido tan responsable. Claro, respondió mi padre. Es lógico, él ya tiene más estabilidad. Fiorella necesita una oportunidad. No querían que yo comprara una casa. Querían que comprara una casa. Para Fiorella. Me quedé paralizado. Por un momento pensé que había entendido mal. Pero no. Lo decían claramente. No lo pidieron directamente. Pero ya lo habían decidido. Que yo me hiciera cargo. Que Fiorella, la eterna víctima de su propia falta de esfuerzo, necesitaba un comienzo. Y que yo, como siempre, debía proveerlo. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Y lo peor vino después. Fiorella me llamó al día siguiente. Sonaba emocionada. Encontré una casa hermosa. Tiene 3 habitaciones, un patio grande. Es perfecta. ¿Tú crees que podrías ayudarme con eso? No dijo, ¿puedes prestarme dinero? No dijo, ¿quieres invertir conmigo? Dijo, ayudarme con eso. Como si fuera una extensión de mi proyecto. Como si le perteneciera. No respondí de inmediato. Y ella notó el silencio. Mira, sería un alivio para todos. Mis papás están muy estresados con todo este tema. Y tú siempre has sabido resolver las cosas, ¿no? Para todos. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, encontré la casa que me gustaba. Era sencilla, nada ostentosa, pero acogedora. La compré. Firmé todos los papeles, hice las transferencias, me tomé una foto con las llaves en la mano. No lo publiqué, no lo anuncié, no invité a nadie. Era mi casa, mía. Pensé que tenía tiempo antes de que se enteraran, que tendría al menos un mes de tranquilidad antes de que llegaran las preguntas, las insinuaciones, las culpas. Pero no.
Un agente de bienes raíces, amigo de no sé quién, soltó la información. O quizá Fiorella estaba viendo las mismas zonas que yo. El punto es que no tardaron en saberlo. Una tarde, mientras colgaba unas cortinas en mi sala nueva, mi celular empezó a vibrar como loco. Mensajes, llamadas. Mi madre, mi padre, Fiorella. Un tío que ni siquiera tengo en mis contactos. Y el mensaje que me lo confirmó todo. ¿Por qué nos enteramos por otra persona que compraste una casa? Pensé que íbamos a hablar de esto. ¿Hablar de qué? De cómo usar mi dinero. De cómo entregárselo a Fiorella. De cómo hacer lo correcto. No contesté. Ni esa tarde, ni al día siguiente. Porque por primera vez en mi vida, no iba a explicar ni justificar nada. La casa era mía. El esfuerzo había sido mío. Y ahora también sería mía la decisión de con quién compartirla. Y lo que vendría después, solo sería la confirmación de que nunca fui parte de la familia que creí tener. Después de ignorar sus llamadas durante 2 días, mi intuición me decía que no iban a quedarse de brazos cruzados. Y tenía razón. El viernes por la tarde, mientras desempacaba unas cajas con utensilios de cocina, escuché el timbre. Miré por la mirilla y ahí estaban. Mis padres. Traían esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla entre decepción y autoridad disfrazada de preocupación. Abrí la puerta en silencio. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre sin esperar respuesta. Se sentaron en mi sala como si les perteneciera, como si fuera su casa. Yo me quedé de pie. Ya sabía a qué venían, solo quería ver cómo lo presentaban. Mi padre empezó. Nos sorprendió mucho enterarnos por otra persona de esta compra, hijo. No lo esperábamos de ti. Mi madre lo apoyó con el clásico. Tú siempre has sido tan considerado, por eso esto nos duele tanto. Suspiré. Porque en lugar de felicitarme, de alegrarse por mí, estaban dolidos. Porque no hice lo que ellos querían. Fiorella está devastada, dijo mi madre. Realmente pensó que tú ibas a ayudarla. Ella lo necesitaba más que tú. ¿Más que yo?, pregunté, mirándolos con calma. Mi papá cruzó los brazos. Tú ya tienes trabajo, estabilidad, dinero. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Tiene derecho a una oportunidad. Ahí estaba. La palabra clave. Derecho. Derecho a mi esfuerzo. A mis años de trabajo. A lo que me gané sin ayuda de nadie. ¿Y por qué creen que ese derecho lo tengo que financiar yo?, pregunté. El silencio duró apenas un segundo. Porque eres su hermano, dijo mi madre. Porque eso es lo que hace una familia. Me reí por dentro. No dije nada. Solo los miré con esa cara que uno pone cuando ya no tiene paciencia para seguir justificándose. Y entonces lo soltaron. Queremos que transfieras la propiedad a nombre de Fiorella. Solo mientras ella se estabiliza, puedes quedarte con el cuarto de invitados si lo necesitas. Me sentí insultado. No solo lo pedían como si fuera razonable, sino que me ofrecían quedarme en mi propia casa, en el cuarto de invitados, como si me estuvieran haciendo un favor. Tragué saliva. Sentí como algo dentro de mí se rompía. ¿Y si no lo hago, qué pasa?, pregunté con frialdad. Mi papá se encogió de hombros. Entonces, no sé cómo seguiremos viéndonos como familia. Nos estarás dando la espalda. Mi madre agregó, no estarás solo traicionando a Fiorella, sino a nosotros, después de todo lo que hicimos por ti. Esa frase me persiguió durante años. Todo lo que hicimos por ti. Como si criarme fuera una inversión con retorno garantizado. Como si el simple hecho de ser su hijo me convirtiera en un recurso a su disposición. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que ya terminamos por hoy. Mi madre se levantó con los ojos llorosos. Mi padre me miró con una mezcla de rabia y decepción. Salieron sin decir adiós. Cuando cerré la puerta, sentí que el aire pesaba distinto. Como si por primera vez, de verdad, yo fuera el dueño de ese espacio. No solo en lo físico, en lo emocional también. Pero la guerra apenas empezaba. Al día siguiente, Fiorella me escribió. No puedo creer que me hayas hecho esto. Yo contaba contigo. Esa frase me heló la sangre. Contaba conmigo. Como si yo hubiera firmado un contrato. Como si tuviera una deuda moral que nunca acepté. Ignoré su mensaje. Pero no duró mucho la paz. Esa misma noche, recibí otro mensaje. No era para mí. Fiorella lo había enviado por error al grupo familiar. Era una conversación entre ella y mi madre. Hablaban de cómo iban a presionarme por las buenas o por las malas. Que él siempre cede si se le aprieta un poco. Que hay que hacerlo sentir culpable. Lo leí 2 veces. Luego hice una captura de pantalla.
Esa era mi familia. Un equipo coordinado para manipularme. Y por primera vez, no me sentí triste. Me sentí claro. Al día siguiente, reforcé la seguridad de mi casa. Llamé a un abogado y le conté todo. Me dijo que no había nada que pudieran hacer legalmente, que si la propiedad estaba a mi nombre y no había contratos firmados, no había riesgo. Pero igual tomé precauciones. Cambié contraseñas, revisé mis cuentas, instalé cámaras. No porque creyera que harían algo extremo, sino porque ya no confiaba en ellos, porque entendí que cuando alguien cree que le debes algo, no hay límite en lo que está dispuesto a hacer para cobrártelo. Días después, mi madre me mandó un mensaje más suave. Hijo, hablemos. Somos familia. No dejes que esto nos separe. No respondí. Y justo cuando pensaba que habían entendido el mensaje, Fiorella apareció en mi puerta, vestida como si viniera de una entrevista, sonrisa nerviosa, y con un guión ensayado. Solo vengo a hablar, no quiero problemas. Me crucé de brazos. Habla. He pensado todo. Entiendo que te enojaras. Solo te pido una oportunidad. No para mí. Para arreglar todo esto. Para que volvamos a ser hermanos. No dijo nada sobre la casa. No directamente. Pero estaba en el aire. Le dije que no. Y cuando vio que no iba a funcionar la táctica emocional, volvió a su verdadero tono. No puedo creer que prefieras vivir solo, sabiendo que yo no tengo a dónde ir. Tienes a nuestros padres, le dije. Ellos te defendieron siempre. Que lo hagan una vez más. Se fue furiosa, diciendo que yo había cambiado, que ahora era egoísta, que el dinero me había podrido. No respondí. No valía la pena. Esa noche, mientras me servía una taza de té y caminaba por el pasillo de mi casa, sentí algo que no reconocía. Paz. No culpa. No dudas. No tristeza. Solo paz. Y entendí que esa sensación valía más que cualquier lazo de sangre. Pasaron varios días sin noticias. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni de mis padres, ni de Fiorella. Pensé que quizá, por fin, habían entendido que no iba a ceder, que no iba a poner mi vida en pausa, otra vez, para resolver sus problemas. Pero no. Solo estaban tomando impulso. Una mañana recibí un correo certificado, un sobre grueso, con un remitente que me heló la sangre. Mis padres. Adentro, una notificación legal. Sí, mis propios padres me estaban amenazando con demandarme. Tuve que leerlo 2 veces para entender el absurdo. Alegaban que yo los había engañado, que durante años me habían ayudado económicamente, lo cual no era cierto, y que me había aprovechado de la confianza de la familia para obtener un bien que no me correspondía completamente. ¿La mejor parte? Exigían una compensación financiera por el daño emocional causado a Fiorella al no recibir la casa que, según ellos, yo le había prometido. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. Era tan ridículo que por un momento pensé que era una broma, pero no lo era. Llamé a mi abogado. Me escuchó en silencio mientras le leía el documento. Al final soltó un bufido de incredulidad y dijo: «Esto no se sostiene ni 5 minutos en un tribunal. Es una táctica de presión, nada más. Aún así, no me lo tomé a la ligera. Le pedí que preparara una respuesta legal, y yo, por mi parte, también envié una carta certificada. En ella dejé claro que cualquier otro intento de acoso, manipulación o amenaza sería respondido con una denuncia formal. 2 días después, volvieron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre. Luego, cómo no, Fiorella. No respondí. Y entonces llegó el mensaje de voz que lo cambió todo. Mi madre, entre sollozos y rabia contenida, decía: «No puedo creer que estés dispuesto a destruir a tu familia por algo tan pequeño como una casa. Pequeño. Si era tan pequeño, ¿por qué estaban dispuestos a llegar a los tribunales por eso? Si era tan insignificante, ¿por qué había recibido más presión por esa casa que por cualquier otra cosa en mi vida?» Entonces entendí. No se trataba de la casa. Nunca fue solo la casa. Se trataba de control, de obediencia, de seguir siendo el hijo útil, el que carga con todo sin quejarse. Y esta vez no lo estaba haciendo. Al tercer día, contesté una llamada de mi padre. Su tono fue distinto. Ya no quedaba espacio para falsas amabilidades. «Podemos dejar esto atrás, pero tienes que arreglar las cosas con Fiorella. Un acuerdo. Algo. Ella no puede quedarse así». Respiré hondo. Le respondí con calma: «No hay nada que arreglar. No le debo nada. Y no tengo intención de volver atrás». Hubo un silencio largo al otro lado. Y entonces explotó: «Eres un ingrato. Un egoísta. No puedo creer que seas mi hijo.
Nadie en esta familia actúa así. Te estás comportando como un extraño. Lo dejé hablar. Y cuando terminó su discurso, le dije la última frase que necesitaba escuchar. No tengo nada más que decir. Te deseo lo mejor. Espero que sigan adelante. Y colgué. Ese fue el final de la guerra. Las amenazas legales cesaron. Las llamadas desaparecieron. Fiorella se quedó en silencio. Tal vez entendieron que no había marcha atrás. O tal vez encontraron otro blanco más fácil. No me importaba. Por primera vez en mi vida, yo había puesto los límites. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No temía abrir el buzón. No revisaba el celular con ansiedad. No me preocupaba por la próxima manipulación. Solo estaba yo, en mi casa, con mis cosas, mi tiempo, mi paz. Una noche, mientras cenaba en mi porche con una cerveza fría en la mano, pensé en todo lo que había pasado, en cada vez que me callé, en cada vez que me hicieron sentir culpable por vivir para mí, en cada vez que me eligieron como segundo lugar. Y sonreí, porque esta vez yo me había elegido a mí. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos ayuda más de lo que imaginas. Durante semanas, disfruté de un silencio que no conocía. Uno en el que no tenía que justificar cada decisión, ni explicar cada gasto, ni calcular cada palabra para no herir sensibilidades ajenas. Mi casa comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Me levantaba temprano, cocinaba sin prisa, trabajaba desde la sala, hacía ejercicio en el jardín, y por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin culpa. Pero como bien aprendí, la paz en mi familia nunca dura demasiado. Una tarde cualquiera, mientras preparaba un café, vi que Fiorella había publicado algo nuevo en sus redes sociales. No suelo revisarlas, pero alguien me la envió. Era un largo texto, emotivo, dramático, con frases como: cuando tu propia sangre te da la espalda. Ser fuerte cuando el mundo te deja sola. No todos entienden lo que es vivir con la esperanza rota. Y lo mejor, un enlace a una página de recaudación de fondos. Ayuda a Fiorella a conseguir la casa que merece. Tuve que sentarme. El descaro era impresionante. Se pintaba como la hermana abandonada, la víctima de un hermano cruel que se negó a cumplir su promesa. Claro, omitía toda la parte donde esa promesa nunca existió. Leí los comentarios. Algunos la apoyaban, otros preguntaban por qué su hermano no ayudaba. Un par, los menos, le pedían detalles. En total, había recaudado apenas unos cientos de pesos, probablemente donados por amigos igual de consentidos que ella. Pensé en ignorarlo, pero algo en mí se resistía a dejar que manchara mi nombre así, sin consecuencias. No quería convertirme en ese hermano que responde con violencia, pero tampoco iba a dejar que me arrastrara públicamente mientras ella se presentaba como mártir. Así que publiqué una historia en mi propia cuenta. Simple, sin nombres, sin ataques. Solo capturas de pantalla. Una conversación en la que ella, claramente, admitía que sus planes eran presionarme con la ayuda de mis padres para que yo le entregara la casa. Sin comentarios extra. Solo un título, aclarando algunas cosas. Y fue como prender fuego en una pradera seca. Los mismos que la habían defendido empezaron a guardar silencio. Algunos hasta se disculparon conmigo. Otros desaparecieron del mapa. Fiorella borró su campaña de inmediato y cerró temporalmente sus perfiles. Me enteré, por otros familiares, que mis padres estaban desbordados, que varios tíos les habían dicho que lo que hicieron no tenía nombre, que ahora se sentían expuestos, vulnerables, desenmascarados. Y por primera vez, no era yo el centro de las críticas. Esa noche, dormí como un bebé. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era mi madre. No para culparme, no para acusarme. Solo decía: espero que estés bien. Esto se nos fue de las manos. No respondí. Porque no se fue de las manos. Lo empujaron ellos. Días después, mientras hacía compras en un centro comercial, la vi. A Fiorella. Estaba en una cafetería, sentada frente a una amiga, hablando como si estuviera actuando en una novela. Ahora tengo que trabajar, como una persona común. ¿Te imaginas? 8 horas diarias. Nadie debería vivir así. Tuve que taparme la boca para no reírme. No me acerqué. No le dije nada. Solo pasé de largo. Ni siquiera me notó. Y mientras salía del lugar, pensé: por fin, alguien más tiene que lidiar con su drama. Y no soy yo. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre. Uno más. Tal vez el último intento de recuperar control. La familia se mantiene unida, incluso cuando hay diferencias. No puedo creer lo frío que te has vuelto. Lo leí en silencio.
Lo dejé sin responder. Porque la verdad es que no me volví frío. Solo me cansé. Y decidí que ya no iba a seguir siendo la herramienta de nadie. Ya no necesitaba justificarlo. Ya no necesitaba su aprobación. Por primera vez, tenía mi casa, mis reglas, mi vida. Y eso era más valioso que cualquier lazo que solo existía cuando les convenía. Pasaron semanas. No hubo más mensajes. No hubo llamadas. No hubo intentos de reconciliación disfrazados de culpa. El silencio se sentía extraño al principio, pero luego se volvió un alivio. Mi vida empezó a estabilizarse. Me enfoqué en mí, en decorar mi casa a mi gusto, en trabajar con tranquilidad, en dormir sin ansiedad. Compré plantas, una cafetera buena, hasta una hamaca para el patio trasero. Era una sensación nueva. No tener que explicar cada paso, ni sentir que mi éxito era una amenaza para alguien más. Hasta que un día, sin previo aviso, el timbre sonó. Miré por la cámara del portero eléctrico, y ahí estaba. Fiorella. No con la cara de siempre, no con la sonrisa sarcástica, ni el aire de superioridad. Esta vez parecía vacía. Abrí la puerta, pero no la dejé entrar. «Solo quiero hablar», dijo. Me crucé de brazos. Esperé. He estado pensando. Sé que no lo hice bien, y no vine a pedirte una casa. Solo un lugar donde quedarme unos días. Ahí estaba. Otra vez. El mismo juego, con otras palabras. «¿Y por qué no te quedas con nuestros padres?», pregunté. Bajó la mirada. «Ya no puedo. Después de todo lo que pasó, nadie quiere tenerme en casa». Entonces entendí. No estaba ahí por reconciliación. Estaba huyendo de las consecuencias de sus actos. Sus amigos se habían alejado. Mis padres ya no podían defenderla sin quedar en ridículo. Y ahora, cuando no le quedaba más refugio, venía a mí. «Lo siento, Fiorella. No puedo ayudarte». Su rostro cambió. Pasó del remordimiento al resentimiento en segundos. «Eres un egoísta, un resentido. La familia se ayuda. La familia también respeta. Y tú nunca lo hiciste». Se dio la vuelta furiosa. Murmuró algo mientras se alejaba. Cerré la puerta con calma. No me sentí mal. No me sentí culpable. Me sentí firme. Al día siguiente, mientras tomaba un café en la terraza, vi una publicación nueva suya en redes sociales. Una más. Esta vez, hablaba de lo injusta que era la vida, de cómo algunas personas se niegan a perdonar. Ya no me afectó. Ya no era mi problema. Más tarde ese mismo día, recibí un mensaje inesperado de mi papá. Un texto corto. «Estamos vendiendo la casa. No queremos verte más». Sonreí. No porque me alegrara, sino porque era la confirmación de lo que ya sabía. Nunca fui parte de esa familia en igualdad. Solo era útil, mientras obedecía. Ese mismo fin de semana recibí visitas. Amigos de verdad, de los que no me pedían explicaciones por tener lo que tengo. Preparamos una parrillada en el jardín. Nos reímos. Jugamos cartas. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. No solo en mi casa, en mi vida. No importaba lo que dijeran de mí. No importaba si trataban de pintarme como el malo. La verdad estaba clara. Me cansé de ser el plan B. Y elegí ser mi propia prioridad. Una noche, semanas después, mientras caminaba por el pasillo de mi casa en pantuflas, con una taza de té caliente en la mano y mi canción favorita de fondo, me detuve. Miré alrededor. Las paredes que pinté con mis manos. El mueble que armé pieza por pieza. Las fotos que elegí poner. Y me dije en voz baja, casi sin pensarlo: «Esto es mío. Todo esto. Por fin». Porque no se trataba solo de ladrillos, ni de metros cuadrados. Se trataba de poder mirarme al espejo y no sentir que me debía a nadie. Y si eso me convertía en el egoísta de la historia, entonces lo aceptaba con gusto.